hoy para mí es un privilegio presentarles a mi hija Alison, que va a predicar. Es una bendición y es una respuesta de Dios de muchas oraciones. Te amo, te amo. Buenos días, ¿cómo están? Ok, ¿cómo están? Bueno, quiero aclararles esto. Nosotros, al decir en el momento maravillosamente bien, no es porque nos encontremos maravillosamente bien. O sea, yo al momento de decir me encuentro maravillosamente bien, tal vez tuve una semana pesada, tal vez aún el día de ayer me sentía débil, me sentía fracasada, pero el día de hoy tú estás declarando y creyendo que estás maravillosamente bien. Y bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría que cerraran sus ojos y pudiéramos hacer una oración. Señor Jesús, te doy la bienvenida a este lugar. Te pido que seas tú hablando al corazón de las personas, Señor. Que así como este mensaje me lo pusiste en mi corazón, sé que será para sanar el corazón de cada uno de los que se encuentra aquí. Te pido que seas tú hablando, quita toda distracción y te pido que aún palabras que no había puesto en mi tema y en ti está el decirlas, te pido que pueda decirlas con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de comenzar, no sé cuántos escucharon la prédica del pastor Dante Gebel del domingo pasado. A ver, que levante la mano. Ok, no fueron tantos. Pero la prédica del pastor Dante Gebel hablaba sobre Jericó. Y yo mientras escuchaba esa prédica, Jericó para mí significa el miedo, las inseguridades, las voces que te dicen tú no puedes, tú no sirves para esto, tú eres un fracasado. Entonces, al momento de escuchar yo esa prédica, Dios me ponía, ¿no? Me daba en mi mente, me decía, este año esas murallas que se habían levantado en contra de ti, que tú las veías gigantes, serán derrumbadas. Y sé que en este año, no solo para mí, sino para ustedes también serán esas murallas derribadas, que tal vez se encuentran afligidos, Dios les dará paz, Dios les dará felicidad, Dios les dará salud. Entonces, a mí el día de hoy se está derribando una muralla de inseguridad, de miedo, de vergüenza, de pena, de todo. Entonces, bueno, yo a este tema, para los que hacen anotaciones, le puse lo has hecho bien. ¿Y cómo surgió esta prédica? Bueno, esta prédica salió de un cumpleaños, que no sé si vino, ahí está Jessie grabando, de ella, fuimos a festejarla y nosotros como tradición, se podrá decir, tenemos pues un momento donde se le dan las palabras al cumpleañero, ¿no? Entonces en ese momento pues estábamos todos en la mesa, estaba la pastora Dayana, el pastor Pablo, mi papá, bueno, los pastores de Camino a Casa, Jessica y yo. Entonces, mientras iban dándole palabras a Jessica, yo, por mi mente pasó el decirle, lo has hecho bien. Y yo me quedaba así, pero, pues, ¿qué le digo, no? Solo lo has hecho bien. Entonces, al momento que va mi turno, pues le digo a Jessica, lo has hecho bien, Jessica. Y ya, como que se saca de onda, ¿no? Dice, pues, ¿qué, no? Y bueno, yo al momento de decirle lo has hecho bien, me refiero porque es tan fácil creer todo lo malo, ¿no? Todo lo malo que hemos hecho lo ponemos como prioridad y olvidamos también lo que hemos hecho bien. Y aquí me gustaría pues decirle que Jessica es la que cuando son las reuniones de jóvenes, si necesitamos material, ella nos ayuda con el material, que si necesitamos que nos cuiden en las canchas, ella va con nosotros y cuida de nosotros. Entonces, algo que le decía a Jessica es que nuestros pensamientos pueden decirnos que lo hemos hecho mal todo, ¿no? Pero yo le decía, obviamente, que como hijos podemos ser muy destructivos hacia nuestros padres con nuestros hechos, con nuestras palabras. Y yo le decía a Jessica, ¿no? Tal vez tus hijos te han hecho sentir que eres la peor mamá del mundo, que no le das el cuidado que ellos necesitan, pero el día de hoy yo te digo, lo has hecho bien. Y así como se lo dije a Jessica, que en ese momento necesitaba esa palabra, yo se lo digo a ustedes, como padres, como hijos, lo han hecho bien. Entonces, no sé cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios diciéndoles este versículo,
que es en Mateo 25:23. Y dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A cuánto le gustaría que Dios les dijera eso? Amén. Ok, bueno, entonces, Dios el día de hoy te dice a ti, lo has hecho bien. Tal vez piensas que todo has hecho mal, ver que tu familia no quiere nada contigo, no le gusta pasar tiempo contigo, ver que tu negocio no prospera, ver que en ti no hay un progreso y simplemente ver que en tu alrededor nada ha cambiado, que todo parece seguir igual, que todas las cosas aparentan estar mal. Pero bueno, el día de hoy les hablaré del padre del hijo pródigo. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Ok. Bueno, en este día no me voy a basar tanto en lo que fue la historia del hijo pródigo, sino el proceso del padre. Entonces, la historia viene en Lucas 15, del 11 al 24, y para los nuevos, pues les voy a leer un poquito lo que fue la historia del hijo pródigo. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y bueno, en esta historia cuenta que había 2 hijos, pero los 2 hijos tenían una perspectiva diferente de lo que era su padre. Y bueno, para el hijo mayor, su padre era el mejor, era su héroe, era el protector de la casa, era amoroso, era amable, era proveedor, etc. Pero para el hijo menor era la peor persona del mundo, que solo lo tenía como trabajador, que no cuidaba de él, que no suplía sus necesidades y no le daba el tiempo que necesitaba. Pero en esta historia me voy a basar en lo que fue el proceso del padre. Entonces, la postura del papá fue que tuvo paciencia para esperar su regreso. No salió a buscarlo, no lo andaba espiando, simplemente esperó. El padre sabía que su hijo andaba perdido, que estaba haciendo lo malo, pero él esperó. El padre debía estar en el mismo lugar porque el hijo, cuando volviera en sí, recordaría que tenía un hogar. Así que espera y persevera. Y antes de poner esos dos, lo de espera y persevera, yo dije, ¿no será lo mismo? Entonces investigué. Y esperar es la capacidad de aguardar, permanecer o quedarse. Y perseverar es mantenerse constante en lo que se ha empezado, en una manera de ser y proceder. Entonces, al momento de que su hijo salió de casa, lo que el padre tuvo que hacer fue perseverar, ¿no? Pues tener el sentir de que su hijo iba a volver a casa. Y bueno, entonces podemos entender que son 2 hijos, mismo padre, diferente perspectiva y diferente decisión. Y bueno, el primer punto de esto es: Dios quiere que empieces este año sin cargas. Y en Salmos 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en este ejemplo yo ponía
a la vida de Betty, ¿no? Porque no recuerdo ya cuánto tiene unos meses que la vi, igual un domingo aquí, antes de que comenzara la alabanza y todo, la vi sentada en esa silla justo donde estaban y la vi así como bajoneada, ¿no? La vi triste, la vi como sacada de onda. Entonces yo recuerdo que ese día me acerqué a ella y le dije, ¿qué tienes, Betty? ¿Qué es lo que estás pasando? Porque muchas veces como personas congregantes cometemos el error de juzgar a las personas creyendo que no pasa nada en casa, ¿verdad? Cuando uno se encuentra enojado, se encuentra molesto, y en este caso por Betty era que no sabía nada de su hijo. Entonces no juzguemos a las personas por tal vez que lleguen con una cara de que comieron limón, ¿verdad? Pero no saben realmente lo que están pasando en casa. Entonces ese día yo recuerdo que le pregunté a Betty qué era lo que estaba pasando. Y ella me abrió su corazón y me dijo que ella ya tenía tiempo sin saber de su hijo, que no sabía si estaba vivo. Era tanta la relación que se había distanciado que no sabía ni que si su hijo seguía vivo, ¿verdad? Entonces ese día yo solo recuerdo y Dios puso en mi corazón que le diera esperanza de que volvería a ver a su hijo. Y me alegra mucho, me gozo con ella porque hace unos meses, o poquito, hace un mes, no sé, me dijo, ya sé algo de mi hijo, o sea, que le tomaron foto de su hijo y se la mandaron a Betty, pero mínimo ya sabía que estaba vivo. Entonces, pues ya lo dejamos ahí. Pero este 24 me mandó foto directo a mí y dije, pues a mí Betty nunca me manda mensaje. Entonces abro el mensaje y es una foto de Betty con su hijo. Y solo veo que es agradecida, ¿no? Me dice, gracias por la oración que hiciste, porque en ella, a través de mí, Dios depositó esperanza. Entonces me da mucho gusto, Betty, ver que el 24 y el 31 te la pasaste con tu hijo, que era la promesa que tanto anhelabas. Y bueno, el segundo punto es de la profecía a la promesa. No sé si algunos saben que nosotros como familia tenemos una profecía, ¿no? De que mi hermana volvería a casa. Pero, bueno, obviamente varios de aquí también han recibido una promesa de parte de Dios, pero ¿qué es lo que pasa cuando ves que esa promesa no se cumple en el tiempo que te dieron, verdad? Obviamente puede haber frustración, puede haber desilusión por ver que la promesa no fue cumplida. Entonces, en este punto yo puse, no dejar que nada te robe el gozo, el tiempo, las críticas, aún tus pensamientos, porque es muy fácil creer que, bueno, es que fue una promesa que me dieron, pero pues ya no se cumplió, o sea, ya la dejo en el olvido. Y algo que Dios quiere es que sigas creyendo en esa promesa que te fue otorgada. Así como lo dieron hacia nosotros como familia, que volvería nuestra hermana, se supone que volvería en el 2024, pero no sucedió. Y entonces este tema me confronta tanto a mí de decir, no pierdas la esperanza, o sea, la promesa sigue en pie, pero solamente como que se atrasó un poquito el tiempo. Pero obviamente sabemos que los planes de Dios son perfectos y sus tiempos son perfectos. Entonces debemos entender esto. En 2 de Pedro 3, del 8 al 9, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y la frase que puse en este punto fue, no te desanimes, lo que siembras en fe dará fruto en el tiempo de Dios. Y el tercer punto es amor sin condiciones. Y viene en el versículo de Habacuc 3, del 17 al 19. Y dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Y en Nehemías 8:10 dice, este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No te desalientes ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Entonces, en medio de la espera, no pierdas el gozo. Recuerda, la alegría y la felicidad están en tus conquistas,
pero el gozo demuestra tu confianza en Dios. No pierdas el gozo. Entonces, yo les voy a dar 3 tips para este año, dice, 3 cosas que debes buscar este año. Y la primera es aprender a retener. Entonces, cuando nosotros vivimos un encuentro, pues obviamente vemos algo diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que es lo de Dios, que es conocer a Dios. Entonces, en este punto, yo le ponía, retén lo que recibiste en un encuentro. Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, dice, si no, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Entonces, algo que en este versículo yo resaltaba es, aléjense de lo que Dios no quiere para tu vida. Muchas veces nos aferramos tanto porque ya es el tiempo, ya es la confianza, de cierta forma te acostumbras a hacer eso, que en el momento que Dios te pide que lo dejes, pues te aferras tanto que terminas lastimándote. Entonces, aléjate de lo que Dios no quiere para tu vida. Y en Apocalipsis 2:25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y esto me encantaba tanto porque no dice reténlo de aquí hasta la noche, sino dice reténlo hasta que yo vuelva. Entonces, obviamente, mientras tú estés pasando por este proceso después de vivir tu encuentro, se van a levantar contra ti críticas que te van a decir, ay, ¿a poco ya no tomas? Ay, ¿a poco ya eres fiel? ¿A poco pues ya eres trabajador, ya tienes un futuro? Obviamente van a venir críticas hacia tu persona, pero debes mantenerte firme. Entonces, aquí yo también le ponía, retén lo que hizo Dios en tu vida. Diste un cambio de 180 grados. ¿Y por qué 180 grados? Si das aquí, obviamente 180 grados es aquí y das para otro destino. Pero si das uno de 360, regresas a lo mismo. Entonces Dios quiere que des un cambio de 180 grados. Y dice, retén lo que Dios hizo en ti y retén las promesas que hiciste. Porque muchas veces cuando venimos a un encuentro, venimos bien emocionados y todo, y ya cuando es el recibimiento le dices a tu esposa, bueno, a la que es tu novia, ¿no? Ay, Dios me puso que si te quieres casar conmigo. Y todos quedamos como espectadores de que sí te inclinaste enfrente y dijiste que si querías ser su esposa. Pero esa promesa ya se quedó en el olvido, ¿no? Entonces, si tú prometiste que te ibas a casar este año, cásate, o sea, no hagas promesas que no vas a cumplir. Y bueno, por última frase de aquí, le puse, Dios no te llama a ser perfecto, sino a serle fiel. Y el segundo punto es buscar sabiduría. La inteligencia viene de tus estudios, de lo que aprendes, pero la sabiduría solo proviene de Dios. He visto a muchos hombres con buen trabajo, con buen estatus, pero son cero sabios. O sea, obviamente tienen a su familia, pero ponen como prioridad lo que es su trabajo, o aun cuando ya tienen dinero, son ofensivos. Y obviamente tú como hombre tienes que ser sabio para no lastimar a tu esposa, no lastimar a tus hijos con tus comentarios, creyendo que solo con el dinero puedes mantenerlos felices. Obviamente necesitas ser sabio para cuidar de ellos. Y en Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Y en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Entonces, igual como mujeres tenemos que ser sabias para no andarle reclamando todo al esposo, ¿verdad? Yo todavía no tengo esposo, pero para los que ya tienen esposo. Y bueno, aquí ponía, ¿no? Lo peor que pueden hacer es meter a Dios en sus problemas, que se estén atacando con las cosas de Dios. Me ha llegado a tocar ver cómo esposas o novias, cuando todavía no se han casado, le reclaman tanto a mis papás, ¿no? Le dicen, ay, es que mi esposo ya vivió su encuentro y sigue tomando, me sigue ofendiendo, o sea, y le echan la culpa a Dios por lo que ellos son, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de no meter a Dios en nuestros problemas. Y bueno, en Proverbios 14:6 dice, el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil.
Entonces, Dios te da la sabiduría para luchar por un matrimonio, para cuidar de tus hijos, para hacerte entender que tienes un futuro. Entonces, si quieres luchar por lo que amas, pídele a Dios sabiduría para tomar decisiones sin lastimar. Y en Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es de sabios pedir consejo. Aún para corregir necesitas sabiduría. Y aquí, ¿por qué le ponía es sabio pedir consejo? Porque muchas veces como hombres en una familia, obviamente cuando te equivocas, tu esposa le va a decir como a los pastores, ¿no? Pastora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le tengo que decir? Y el hombre dice, ay, ¿tú para qué tienes que estarle contando todo a los pastores, no? Obviamente necesitan un consejo de alguien mayor, de una autoridad, para hacer lo correcto. Entonces, obviamente tienen que pedir ayuda. Y aún para corregir necesitan sabiduría. Aquí mi mamá me contaba, ¿no? Mientras hacía este tema, que mi mamá siempre pidió sabiduría cuando mi papá todavía no era cristiano, para no espantarlo con sus experiencias, ¿no? De que tal vez se llenaba de gozo y así. Y mientras yo hacía este tema, me daba mucha risa porque se me vino a la mente Eunice y Getse. Entonces yo digo, si Pepe viera cómo Eunice y Getse se llenan de gozo en el encuentro, diría, ay no, yo no quiero nada de esto. Porque no, ellas se ponen tremendas. Y bueno, para corregir necesitamos sabiduría. Y ponía una frase que dice, la sabiduría que Dios te da te lleva a entender que lo mejor no fue lo que pasó, sino lo que está por venir. Entonces debemos entender que el ser cristianos, el creer en Dios es un proceso. Y el tercer punto es entender que llegará tu momento de valor. No sé cuántos ya vieron la película del Rey León, pero mientras yo veía esa película, llegó un momento donde la mamá le decía a León, ¿no? Le decía, llegará tu momento de valor. Y en ese momento volteé a ver a mi mamá y yo andaba chillando porque es que ya me está hablando Dios. Entonces, yo en este momento te digo que así como el día de hoy llegó mi momento de valor, que pues yo les decía, ¿no? Que a mí el estar aquí enfrente me da terror. O sea, ahorita no sé si me veo nerviosa, pero estoy muy nerviosa. Entonces, así como en este momento a mí me llegó mi momento de valor, les voy a advertir, ¿no? Que también a ustedes en este año les va a llegar su momento de valor. Van a tener que ser valientes para enfrentar cualquier situación. Entonces, necesitas valor para determinarte a avanzar por encima de cualquier obstáculo. Y en Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Entonces, aunque veas obstáculos, recuerda que para Dios no hay imposibles. Y aquí ponía, ¿no? Que mis papás se determinaron a seguir a Dios a pesar de las burlas, y lo único que les puedo decir es que a pesar de que no somos una familia perfecta, sí somos una familia feliz. Que obviamente nos podrían ver aquí enfrente como familia sacerdotal, pero hay días en los que también tenemos discusiones, días en los que no queremos saber ni uno del otro, ni el otro de uno. Entonces, yo aquí les quiero decir que con Dios todo se puede, ¿no? Que si a ti como madre, tus hijos te hacen sentir que eres la peor, que aún como padre te dicen que nunca estás en casa, te hacen sentir menos, y como hijos, ¿no? Que muchas veces cometemos errores, pero nuestros papás se quedan como en ese error y no ven como el intento que estamos haciendo por cambiar. Entonces, no ha sido fácil para mis papás, pero ellos lo que hicieron fue que tuvieron determinación para seguir. Y esta prédica, antes de decírsela a ustedes, yo se la quiero decir a mi papá. Así como dice la historia del hijo pródigo, tú no tienes 2 hijas, tienes 3.
y tal vez en este momento una tomó la decisión correcta de irse de casa. Me tocó verte rogarle que se quedara y yo solo te quiero decir el día de hoy que lo has hecho bien, que me has dado todo, que tal vez en su momento yo no podía ver que estábamos pasando por un tiempo de escasez, porque siempre me has dado todo, pero el día de hoy te quiero decir que lo has hecho bien, que aún todas las cosas que te han dicho, que tuviste errores, que conozco a mi hermana, no sé qué es lo que pudo hacer y te pudo hacer sentir, fue hacerte sentir el peor padre, pero el día de hoy yo te digo que lo has hecho bien. Y el 31 yo podía ver cómo mi papá se refleja tanto en la historia del hijo pródigo, porque quién sabe cómo se dio que pasamos el 31 en casa, pues en mi casa, en su casa, pero íbamos a salir y así, y se terminó dando en la casa. Y llegó el momento en el que empezamos a dar gracias por todo lo que fue este año, y al momento de que mi papá empezó a orar, mi papá empezó a orar por mi hermana la que no está, y él solo oraba pidiendo de su regreso, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que pues el amor de un padre es tan grande que a pesar del error del hijo, sigue esperándolo con los brazos abiertos. Entonces el día de hoy yo no sé si como nuevos pasaron por mucho tiempo alejados de Dios, que aún como creyentes ya se habían alejado de Él y no sabían cómo volver a Dios, ¿verdad? Muchas veces le damos prioridad a lo que queremos, a lo que sentimos, y es eso lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y el día de hoy Dios a ti te dice, lo has hecho bien, no todo ha sido malo, no te has equivocado tanto como tú crees, como así se los dije en el inicio, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que me dicen, lo hiciste muy bien. Yo digo, ¿por qué dices? ¿No? O sea, me es difícil creer que hice algo bien. Y eso me hacía ver Dios, ¿no? Que muchas veces cuando creemos y nos dan un comentario que hicimos algo mal, eso sí lo creemos luego. Pero si alguien te dice que hiciste bien algo, te es difícil creerlo. Pero hoy Dios te dice, lo has hecho bien. Entonces, me gustaría que se pusieran de pie y cerraran sus ojos. Y pensaras qué es lo que a ti te ha hecho creer que has llevado una vida de puro error, ¿verdad? De pura equivocación. Y tal vez no has sabido guiar a tus hijos, y esto lo puedo ver últimamente porque obviamente ya cuando crecemos es más difícil de aceptar la corrección de un padre, pero el día de hoy Dios te va a dar la sabiduría para guiar a tu casa, guiar a tu hogar, guiar a tus hijos y corregirlos aún con sabiduría. Algo que yo tengo claro es, bueno, que mis papás me han enseñado, es que aún si tu hijo tiene de 18 para abajo, aún puedes corregirlo con vara. Entonces, a mí la corrección me ha salvado de tantas tonterías que como joven pudiera cometer, pero el día de hoy Dios te dice a ti, lo has hecho bien. Así que cierra tus ojos y comienza a pensar todo lo que el diablo te ha hecho creer que has hecho mal, pero en este día Dios te dice a ti, lo has hecho bien. Aún cuando Jesús escuchó decir a Dios, decirle, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, hoy Dios te dice, hija, hijo, lo has hecho bien. Muchas veces creemos que hacemos las cosas mal, que aún como madre, tus hijos te hacen sentir que no eres suficiente, te reclaman más de lo que ellas te dan, te ofenden con sus palabras, con sus acciones. Aún cuando cometes errores como padre, que te emborrachas, que llegas a fallarle a tu familia, te dejan marcado. Y el día de hoy Dios te dice, lo has hecho bien. O sea, no importa las críticas que se han levantado en tu persona hacia ti, que aún como hijos, si te llegaste a equivocar, ese error no te marca. Que si tú tomas la decisión de hacer la diferencia, Dios te dirá, lo has hecho bien. Sé que aún como hermano mayor, cuando
un familiar fallece, lo único que tú esperas es de esa persona que falleció que te haya dicho lo has hecho bien. Tal vez el día de hoy tu papá ya no está en vida, tu mamá ya no está en vida, aún tu hermano mayor ya no está en vida, algún familiar al quien tú apreciabas, ponle su nombre y él te dice lo has hecho bien. Entonces, como joven, anhelamos muchas veces la aceptación de nuestros padres, esperar que nos digan estoy orgulloso de ti y nunca ha llegado ese día, pero el día de hoy a ti Dios te dice lo has hecho bien. Aún como esposos, que siempre esperas tal vez la palabra de amor, un hecho con mucho amor de parte de tu esposo, pero lo único que recibes es ofensas. El día de hoy, ponle la cara, ponle el nombre de tu esposo diciéndote lo has hecho bien, ha valido la pena. Entonces me gustaría por último que esto es algo de mucha valentía, que si tú sientes que como padre, como hijo o aún como nuevo te has alejado de Dios, le has fallado a Dios, te han hecho sentir la peor persona y quisieras poder verte de hoy en adelante como Dios te ve, que has hecho las cosas bien, que pasaras enfrente y que los mentores pudieran orar por las personas que necesitan esa oración, que aún necesitan ese abrazo como hijo, como padre, de saber que lo has hecho bien, que no todo ha sido malo. Entonces es un acto de valentía y pasen sin pena, sin vergüenza lo que la gente pudiera decir, porque el día de hoy Dios quiere sanar tu corazón.